En esta oportunidad el ataque lo realizaba un joven de 18 años del que hemos hablado. Sin embargo, ¿cuál es el perfil? El autor de este tiroteo en el estado de Texas había publicado en redes sociales, lo hemos escuchado hace unos minutos, la imagen de 2 armas largas semiautomáticas 3 días antes de cometer la masacre. Las compró este mes después de cumplir 18 años. Conocidos de Salvador Ramos han comentado que este joven sufrió bullying por su ceseo y tartamudez años atrás. Hace un tiempo que no tenía contacto con su padre y su relación con la madre, adicta a las drogas, era extremadamente conflictiva. Salvador Rolando Ramos, el autor de la masacre en una escuela primaria de Texas, era un joven solitario de 18 años que sufría de bullying por un impedimento de habla en su infancia. Según han establecido las autoridades en sus primeras pesquisas, Ramos vivía en un ambiente familiar tenso y arremetía constantemente de manera violenta contra sus compañeros. Según las autoridades, Salvador Rolando Ramos utilizó un arma comprada este mes, días después de cumplir 18 años, con el fin de disparar y herir gravemente a su abuela. Acto seguido, se dirigió a la escuela Rodd, donde disparó de forma indiscriminada, matando a 19 niños, a 2 adultos e hiriendo a otras 2 personas. El joven llevaba puesto un chaleco antibalas, lo que hace suponer la premeditación de su acto y la intención de sobrevivir al mismo. Algunos amigos de infancia de Ramos aseguran que su comportamiento comenzó a cambiar radicalmente hace un par de años, lo que originó que se aislara de su grupo de amigos. Conocidos cuentan que solían jugar videojuegos, pero luego notaron cómo el joven aparecía con cortaduras en su rostro que al parecer se infligía él mismo, asegurando que lo hacía por pura diversión. Durante su infancia y los primeros años de adolescencia, Salvador Rolando Ramos fue víctima de bullying por tener un fuerte tartamudeo y ceseo. El tirador de Uvalde publicó en sus redes sociales fotos de sí mismo usando delineador de ojos negro, lo que provocó una serie de comentarios en su contra. Tiempo después abandonó sus estudios y comenzó a vestirse permanentemente de negro con grandes botas militares. También se dejó crecer el pelo. Quienes lo conocieron advirtieron que Ramos le reiteraba a su abuela su deseo de dejar la escuela, pero que ésta lo incentivaba a graduarse. También aseguran que uno de sus pasatiempos era conducir en compañía de un amigo y dispararle a personas al azar con una pistola de balines. Ramos tenía una relación muy conflictiva con su madre, una mujer drogadicta, y un vínculo casi inexistente con su progenitor. Su obsesión por las armas había aumentado en los últimos meses y hablaba de ello con algunos conocidos que hoy entienden que el asalto a la escuela Rodd era una pesadilla planeada por Ramos, en la que hoy también ha sumido a todo el país. Quiero saludar en esta parte del programa a la doctora Cristina Balinotti. Ella es especialista en psicología social y de familia. Doctora Balinotti, bienvenida, gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. De verdad que uno no encuentra explicación, ¿no?, para estas cosas que están pasando, sobre todo cuando involucra jóvenes. Lo que pasaba en el estado de Nueva York hace unas semanas, que las imágenes que pudimos ver a través de las redes sociales como si fuese un juego de alguna plataforma de videojuegos, o esto que pasaba ayer en el estado de Texas. ¿Qué está pasando con estos muchachos, doctora? Bueno, lo que está sucediendo que disminuye el diagnóstico temprano de la enfermedad mental, aumenta la cantidad de armas que se venden indiscriminadamente, sin lo que a mi juicio debiera darse, que es un chequeo psicológico, más allá de un background criminal. Estas dos cosas conjugadas aquí en los Estados Unidos son una tormenta perfecta. Desde ya que dentro de una sociedad donde los niños están muy conectados y los jóvenes con la tecnología y poco conectados con el diálogo familiar. Entonces, justamente no sabemos cuáles son, aunque podemos intuir a través de estos hechos, las consecuencias de un exceso de exposición a la tecnología, especialmente videojuegos violentos, y un poco tiempo con la familia. ¿Usted? Vale decir que, sí.
Sí, no, le iba a decir justo, usted ha mencionado esa palabra que para mí es tan importante en todo esto, que es familia. Uno ve, por ejemplo, este muchacho, una madre drogadicta, una relación conflictiva. La familia es el núcleo de la formación de un individuo. Y cuando este núcleo se altera, tiene que reflejarse en el comportamiento de estos muchachos. Por supuesto, casi la mayoría de estos asesinos jóvenes masivos padecen lo que se llama el trastorno de personalidad antisocial. Y este trastorno de personalidad antisocial se genera por no haber podido integrarse adecuadamente a la sociedad. Problemas con la familia, por ejemplo, bullying, como se mencionaba, maltrato de parte de la familia, porque la personalidad antisocial se gesta en un ambiente de violencia intrafamiliar, ya sea con él o violencia frecuente entre los padres, entre los hermanos, también por abandono, por falta de cercanía a los padres, que es lo que yo denomino una violencia pasiva que ejercemos sobre nuestros hijos. De modo que en un punto se explota porque hay una gran frustración emocional y desde ya que sobre la base de una predisposición a la violencia, ¿verdad?, que puede haber en determinados individuos. Se sabe que existe el gen de la violencia, en los últimos años se ha, nos hemos enterado de esto. Por eso la importancia, como tú señalas, del cuidado en la familia, la comunicación, observar los cambios de conducta. Es que yo entiendo que tenemos una circunstancia difícil. Es decir, quizás muchos de nosotros tuvimos una infancia o adolescencia privilegiada porque quizás alguno de nuestros padres podía permanecer mucho más tiempo en casa. La circunstancia económica de hoy en día obliga en la mayoría de los casos a que ambos padres estén fuera de la casa trabajando, y quizá esto impida tener mayor tiempo al lado de los hijos. Pero de alguna manera hay que conectar, o de alguna manera hay que estar atentos, de alguna manera hay que tener comunicación, diálogo, y esto de la tecnología, que realmente es una maravilla para unas cosas, pero es tan destructiva para otras, doctora. Sí, sin duda. Si bien algunos videojuegos, algunas aplicaciones son probadas de manera positiva para, ayudar en la sanación o por lo menos a sobrellevar algún trastorno del espectro autista, en los demás niños, este exceso y exposición a la conducta violenta de los videojuegos puede llevarlo en personalidades vulnerables, donde hay violencia en la familia o hay ausencia de trato, ¿verdad?, donde hay indiferencia en la familia. También una predisposición genética puede llevarlos a este tipo de desarrollo de personalidades que no se pueden adaptar a la sociedad y que tienen un vacío muy grande. Dentro de una época en donde se desarrolla lo que llamó ya el gran psiquiatra Frankl el complejo de vacuidad, es decir, ese vacío inmenso que hay de falta de amor, de falta de comunicación. Ya la voy a dejar, doctora, pero usted menciona los videojuegos y yo creo que también aquí hay que levantar una alarma en los padres cuando van a comprar un videojuego para los hijos, o cuando algún amiguito le presta un videojuego. Siempre recuerdo, en mi caso, yo tengo un hijo varón, y en algún momento, nunca lo voy a olvidar, entré, estando mi hijo hace unos años atrás, a su habitación, y lo encontré jugando con la consola, y el juego era alguien que iba en un carro, iba disparando y matando a todo el mundo. Y le digo, ¿y esto qué es? Y me menciona el nombre del juego y me dice, es que me lo prestaron. Por supuesto,
saqué el juego, llamé a la mamá de quien se lo había prestado para preguntarle, oye, ¿tú sabes lo que está jugando tu hijo? Pues no tenía ni idea. Creo que también hay que tener y prestar atención sobre esos juegos que compramos o le prestan a nuestros hijos. Claro, los padres tenemos que los padres tenemos que ser padres, no tenemos que ser amigos de los hijos, no tenemos que quedar bien con ellos, no tenemos que tener tanto cuidado, hay que poner la autoridad y decir esto no va, ponerle límites. No es un ordenador de salud y es importante que lo hagamos con nuestros niños. ¿Por qué? Porque la educación es vicaria y así como, ¿qué quiere decir esto? Que se educa por el ejemplo, no tanto lo que los padres decimos, sino lo que los padres hacemos. Y entonces también lo que ven hacer a los demás. Por eso es importante el control absoluto y un control benéfico, no es un control autoritario, ni pegarles, ni tratarlos mal, pero estar con ellos y que ellos sepan que nosotros, como padres, podemos ganar la confianza de ellos, que pueden hablar con nosotros. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctora Balinotti, gracias por acompañarnos. Buena tarde para usted.